Hola amigos, ¿qué tal estáis? Miren quién tenemos hoy aquí, el Toyota Camry, un modelo berlina que está intentando sobrevivir en este mundo tan agitado con coches SUV, crossover, estas nuevas modas, pero qué alegría seguir viendo este tipo de coches en las carreteras. Un coche que es de diseño espectacular, me encanta cómo está diseñado este coche, que además comparte con su mellizo de Lexus. Aquí os dejo la tarjeta para que veáis también esa prueba, pero aquí Toyota apuesta por un coche un poco más austero en comparación a su mellizo de Lexus. Sin embargo, es un coche muy bien equipado, muy bien rematado y con un precio que seguramente os va a sorprender. Pero todo esto lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Acompáñenme. Este Toyota Camry goza de un frontal muy grande, como veis. Estas berlinas de representación gozan de este tipo de diseño. Vemos este capó con una arista que llega aquí hasta el logo principal de Toyota, custodiado también internamente por esa parte azul, especificando que es el modelo Camry Hybrid. Aquí vemos una pequeña arista que nos da algo de parte aerodinámica, esta zona también con muchas líneas que van confluyendo a la parte lateral. Vemos unas ópticas delanteras con fondos cromados, con unas firmas lumínicas también, bueno, que le da ese aspecto entre elegante y obviamente novedoso. Esta zona aquí de carenado en negro brillo con el logo de Toyota y un paragolpes que, bueno, da esta amplitud y esta anchura que busca a nivel de diseño Toyota. Además, estos elementos en cromo para darle elegancia con el negro brillo, los antinieblas allí integrados en la parte baja y toda una zona central también con entrada de aire y sensores de parking integrados junto con la matrícula principal. En el lateral vemos un coche largo, un coche que representa, que da este impacto visual muy bajo además. Un coche que, bueno, estamos seguramente en los últimos diseños disponibles para berlina, o al menos es lo que nos pintan en los próximos años. Pero gracias a este Toyota Camry y algunos modelos de otras marcas podemos aún disfrutar de algunos berlina en la carretera. Aquí vemos estas aristas que vienen del capó, caen aquí en esta zona donde hay una pequeña unión de líneas donde nace toda esta zona alta de cintura que difumina en esta zona del pilar C. Por supuesto, vemos unas puertas muy limpias con una pequeña línea para jugar con la luz del diseño en la carrocería y unas taloneras muy elegantes, muy simples, que destacan por esta suavidad de tensión para rematar el final de las puertas. Unas llantas 18 pulgadas en este acabado Luxury. Solo hay disponible dos versiones a día de hoy, la Advance y la Luxury, que es esta, ¿vale? Así que es la más alta de gama con estas llantas específicas en acabado bitono, brillo, cromo y negro brillo. Los pasos de rueda marcados muy sutiles, eso sí, manetas justo en la parte delantera con manos libres, en la trasera no, la de la tapa del repostaje, y muchas líneas cromo aquí custodiando toda la zona de las ventanas. Vemos las carcasas de los retrovisores en el color de la carrocería, en este color gris tan espectacular y tan elegante. Aquí líneas en cromo, también los intermitentes integrados, un techo totalmente en chapa, no llevamos ni techo solar ni panorámico, y una antena tipo aleta tiburón en la parte más trasera junto con la luneta. Aquí vemos también en el pilar C, aparte del tapón de repostaje, como el piloto trasero muerde y además se expande por toda esta zona de la saga. Es un piloto muy alargado, con parte transparente, otra parte en rojo, un portón muy bonito, con una línea también similar a la zona del capó, con estas líneas de tensión, de mucha curva, una zona plana aquí. El logo de Toyota también custodiado con la parte en azul para especificar que estamos ante el modelo Hybrid. Aquí está la versión, y por supuesto las letras Camry en la zona central, algo que ya es tendencia a día de hoy.
Un paragolpes muy simple, con este pequeño difusor en negro mate, plástico, y con una salida real de escape en este lateral derecho, según estamos así, ¿vale? En este caso, bueno, vemos los sensores de parking integrados en el paragolpes y una luneta sin limpialuneta, por supuesto, es fija, ya que el portón es lo único que se levanta y lo vamos a ver ahora en el maletero. Una tercera luz de freno aquí en la zona baja y bueno, ya visto todo esto, vamos a ver el interior. Veamos el maletero, el pulsador está justo aquí en esta zona, un poco después de la Y. Pulsamos, abrimos este maletero. Aquí vemos un maletero muy típico de un berlina, con mucha profundidad pero poca altura aquí en la boca de carga, así que bueno, no tenemos la amplitud de un coche familiar, ¿no? Pero esto, bueno, tenemos un maletero muy pero muy amplio, con unas capacidades mínimas increíbles, máximas también. En este caso no se pueden abatir los asientos, ¿vale? Así que tenemos esta capacidad única, ¿no? Para abatir los asientos y ganar esa capacidad máxima tenemos aquí los pulsadores. Pulsamos y bajamos los asientos. Eso sí, es una boca muy poco aprovechada, pero podemos dejar objetos más largos y así aprovechar esta capacidad máxima. Pero al tener la luna aquí fija, es lo que tiene. Aquí justo debajo tenemos todo el kit de emergencia, triángulo, gato, kit de antipinchazos y todo ello, ¿vale? Una buena zona, algunos ganchos aquí en los laterales y iluminación aquí justo en un lateral. Así que nada, vamos al interior. Plazas traseras, entramos, tenemos muy buen acceso, así que bueno, estamos aquí ante un coche muy amplio, no hay nada que objetar a simple vista. Vemos aquí más de 5 dedos de separación, vemos aquí salidas de aire, así que bueno, tenemos un coche prácticamente limusina, de una gama por supuesto un poco intermedia, pero muy óptima para viajar. Los acabados mullidos en la parte alta, parte intermedia también, aquí ya es plástico duro, pero con algunas inserciones en símil cuero, que bueno, es una polipiel, ¿vale? Pero que está muy bien rematada y tiene muy buenas sensaciones. Elevalunas y aquí, bueno, un hueco para botellas de mediana dimensión y alguna cosilla más. Aquí justo los bolsillos en los respaldos traseros. Aquí en la consola, como os he dicho, tenemos dos salidas de aire con regulación de intensidad, ¿vale? De aire, y dos puertos USB justo en esta zona más baja. Una banqueta, bueno, el tacto del tapizado no me termina de convencer, tiene una sensación un poco gomosa, también hace mucho calor hoy, pero no me termina de convencer, a la vista sí, y es confortable, tiene una banqueta muy grande, así que sujeta incluso aquí las pantorrillas, vamos cómodos. No, las lumbares no es un cometido de él porque no es un coche deportivo, así que vamos muy confortables. Aquí, bueno, 3 dedos de separación, el plafón iluminario aquí en esta zona para esta parte trasera y tenemos anclajes Isofix con canaleta para poder proteger este asiento, ¿vale? Aquí, bueno, tenemos nuestro acostumbrado reposabrazos de buena dimensión, aquí podemos dejar objetos, botellas, ¿no? Con una tapa que, bueno, puede incomodar algo, sin embargo también nos puede proteger, ¿no? Al momento de frenar o algo va a tocar con la tapa y no nos va a derramar aquí las cosillas, ¿no? La verdad es que, bueno, es un tapizado de este reposabrazos algo menos duro. Vamos a ver la plaza central. Para mi sorpresa tengo aquí 4 dedos de separación, aquí un poco más, según tengamos configurado el asiento delantero. Y bueno, es algo durillo la parte aquí del respaldo, aunque es, bueno, no es de los más duros del mercado. Y aquí, bueno, podemos unir las piernas y ir 3 personas adultas, incluso de mi tamaño, 1,77, con relativa comodidad, ¿vale? Así que no está nada mal. Aquí en el techo tengo 3 dedos de separación. Así que bueno, para viajes puntuales se puede apañar. El coche es bastante ancho y muy cómodo aquí en esta parte trasera, ¿vale? Con respecto a sus competidores, como por ejemplo el Superb de Skoda, pues bueno, podemos aquí cruzar las piernas, aunque voy tocando aquí con parte de la pierna, pero bueno, es un coche también amplio en ese sentido, ¿vale? Así que nada, ya visto esto, vamos a la parte delantera. Plazas delanteras. Vamos a bajar un poco la intensidad del aire y perdonar si hay un poco más de ruido por el aire, pero es que estamos, vamos, a 38 grados y hace un calor terrible hoy. Este interior pues es un coche elegante, con buena distribución,
un poco japo, por supuesto, que no podía faltar en Toyota, pero bastante bien. La verdad es que no es tampoco un coche que te desagrade. La verdad es que está muy bien rematado. Tenemos plásticos mullidos en las zonas altas de las puertas, en esta zona intermedia de salpicadero. Hay una inserción aquí muy bonita también. Plásticos duros ya en las zonas más bajas, porque incluso en la guantera tiene un buen tacto, no es mullido, pero tiene buen tacto. Y aquí una zona que divide la parte del piloto. Justo aquí un conector de 12 voltios y puerto USB, una bandeja de carga inalámbrica que incluso nos sirve de tapa para una bandeja que está justo en la parte baja. Dos portabebidas, la palanca de cambios, los modos Eco, Normal y Sport, botón Hold, EV Mod, si tenemos batería tenemos modos eléctrico. Aquí el freno de mano electrónico y aquí la calefacción de los asientos delanteros en 3 intensidades. Por supuesto también llevamos volante calefactado, se activa justo de este lado izquierdo. Un volante de buen tacto, buen tamaño. Justo aquí en los radios tenemos la parte multimedia y la parte multifunción para el sistema ADAS. Levas en el volante que acompañan en todo momento, son muy discretos, le da ese toque, bueno, un poco más deportivo si quieres, pero bueno, ya en la parte dinámica os comentaré. Luces automáticas y los limpias automáticos. Aquí el botón de encendido justo en este lado derecho y un cuadro de instrumentos con un ordenador de a bordo con toques Toyota, pero es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. El potenciómetro del lado izquierdo con temperatura del motor y del lado derecho el velocímetro con la capacidad del combustible. Aquí, bueno, la pantalla infoentretenimiento con el sistema Toyota, que no es para tirar cohetes, pero bueno, es funcional y está bien ubicado, bien alto, sí que tenemos buena disposición y un poco enfocado al piloto. Aquí, bueno, el tema de salidas de aire con los warning en la parte central y el sistema Bisona justo aquí con botones táctiles, muy legible todo y muy funcional. Además tiene el sistema Nanoe, que es el sistema que mejora el sistema de clima, al igual que su grupo de Lexus también, que lo incorporan en sus modelos. Aquí Toyota en el Camry también lo incorpora. Así que bueno, tenemos pedales en goma, no hay pedales en aluminio, un detalle que pudiese quedar muy chulo, y poco más. Aquí en esta zona, parte iluminaria, parte de sistema de emergencia, pero no hay ni portagafas ni nada, ¿vale? Y bueno, buena visibilidad, hay una buena terminación, se respira anchura en este coche y bueno, yo creo que está bien rematado. Asientos muy elegantes, también con este tacto un poco gomoso del tapizado, no me termina de convencer, ¿vale? Pero está bien, es bonito y bueno, funcional. Son ergonómicos, recogen bien, está bien. Aquí una guantera de muy buena dimensión, bastante grande, incluso podemos tener allí cosas bastante profundas, está bien, no se regula ni en profundidad ni en altura, pero tiene buena sujeción del brazo. Así que nada, ya pulsamos aquí el Start y nos ponemos en marcha a ver qué tal va este Toyota Camry. Acompáñame. Bueno, me hubiese gustado traer un chofer e ir detrás conversando con vosotros, pero bueno, no ha sido tan exitoso la convocatoria, así que me toca ir conduciendo. Pero también os digo que voy, vamos, sumamente contento al volante de este Toyota Camry 220H, un motor 2.5 gasolina, híbrido, autorrecargable, como sabéis, que ofrece 218 caballos, que inicialmente parte de una insonorización muy alta. Es un coche silencioso, que incluso cuando pisamos a fondo es un sonido bastante aceptable, bastante acorde al tipo de coche que es. Así que bueno, tenemos un nivel muy alto, ¿no?, de calidad de rodadura. Eso sí, a niveles ya muy tranquilos y relajados, pues este coche, vamos ahora mismo en modo eco para ir en su modo natural, ¿no? Es un coche muy suave, una suspensión que absorbe muy bien las imperfecciones e incluso los badenes, y te invita a ir muy relajado, no ir con paso apresurado, no, para nada, que a pesar de que tengas un modo normal, que digamos ya evitas esa pequeña lentitud en acelerar el coche para evitar tener consumos altos, pues puedes ir en modo Sport, un modo Sport que sí
tiene algo más de pegada, pero ya resta ese confort y ese nivel tan alto de silencio, ¿no? De calidad de rodadura. Por eso es que en modo normal es el modo idóneo para este coche. E incluso si vas mucho más relajado, pues no pasa nada con ir en modo eco, porque este motor responde muy bien y su tamaño tampoco te va a exigir ir muy apresurado, ¿no? Un paso de curva rápido ni nada. El coche tiene simplemente ese comportamiento confortable de devorar kilómetros. En eso tenemos un sistema de frenado con un pequeño recorrido muy ficticio, por supuesto, pero luego sentimos la mordida correcta de este frenado. Un frenado que, bueno, que hace también su labor porque es un coche grande y frenar este coche cuando ya vas a cierta velocidad tiene sus complicaciones, pero no hemos acusado ningún tipo de fatiga, eso sí. El volante, pues la dirección transmite, es correcta, tiene algo de comunicación, incluso más que algunos coches con algo más de tarado deportivo. Este coche, bueno, la verdad es que comunica bien, obviamente tiene gran parte electrónica, pero bueno, para el tipo de coche yo creo que está más bien superior a la media. En cuanto a puesto de conducción, tenemos un puesto de conducción correcto, buena visibilidad por la parte interior, por la parte exterior detector de ángulo muerto, buen tamaño de espejo exterior y bueno, la calidad de rodadura, como os he dicho ya, es increíble. La suspensión absorbe todo perfectamente, apenas acusamos algún tipo de balanceo, que es mínimo. Prácticamente el coche va aplomado, como ir en un avión. No sentimos ningún tipo de desnivel exagerado, así que en eso está bien conseguido por parte de Toyota. En cuanto a lectura de cuadro de instrumentos, correcto, tenemos todo muy bien a la vista, bien informado. Que no es el último grito de tecnología, no, pero bueno, por lo menos está bien resuelto, es funcional, eso sí. Toyota en eso es parte característica, ¿no? De que cuando algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Y en eso se tardan tanto tiempo luego en pasar a nuevas generaciones y nuevos cambios, porque hasta que no están seguros de que algo funciona bien, no lo aplican, ¿no? Y eso pasa también con el sistema de entretenimiento, que me resulta bastante, pero bastante pasado por el tiempo. Un coche de este nivel creo que merece un sistema de entretenimiento de más calidad, pero bueno, incluso en Lexus tenemos algo muy similar, pero con otro look and feel, que bueno, otro diseño, ¿vale? Para que me entendáis, más enfocado a Lexus, por supuesto, pero le da otro aire, ¿no? Pero son sistemas que ya merecen un cambio, sobre todo en estos coches de un poco más de nivel. En la caja de cambios, pues bueno, tenemos una caja de cambios correcta, incluso llevando las levas en el volante podremos hacer un uso correcto y responde bien. Y eso que vamos ahora en modo eco, tiene una pegada rápida, ya en modo sport aún más, así que en ese aspecto está muy bien. El sistema de clima, al ser independiente y con un sistema, digamos, de botones físicos, nos hacemos muy rápido con él y no nos distrae para nada de la conducción. Y en líneas generales es un coche para hacer muchos kilómetros, tiene ese tacto necesario para ir relajados en la vía, para no tener fatiga, y los 5 ocupantes pueden ir muy cómodos, incluso en el de la plaza central, como habéis visto, puede ir con una comodidad bastante buena. A nivel de consumos, pues es sorprendente, pero ahora mismo nos marca 5,7 de consumos, un coche que bueno, hemos hecho ya 494 kilómetros y esto ya os digo que es impresionante cómo va. El coche es un coche de buenas dimensiones, no es pequeño, no es un compacto, y para todo el trayecto como hemos realizado, autovía, carretera secundaria, me ha impresionado. Incluso hemos bajado un poco más a 5,4 en algunos momentos y me ha dejado totalmente impresionado, ¿no? Cómo puede bajar de consumo este coche. Pero bueno, en toda la media, a día de hoy, 5,7 lo que nos marca, así que es un coche muy bueno a valorar si quieres hacer viajes y obviamente te toca renunciar al sistema diésel, por ejemplo, e irte a esta transición para motores híbridos, gasolina y batería. Una batería que bueno, también nos va a permitir ir en modo eléctrico si obviamente tenemos carga y recorrer unos pocos kilómetros en modo 100% eléctrico. Y bueno amigos, ya visto todo esto, os digo ya el veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Toyota Camry, una versión, bueno,
de limusina para Toyota, que le da ese punto favorable a una gama que, bueno, prácticamente está desapareciéndose, pero que marcas como Toyota y otras marcas premium mantienen aún algún modelo berlina para su gama, y esto hay que aplaudirlo porque es una auténtica pasada ver estos coches en la carretera, donde es su hábitat natural, mucha autovía, mucha autopista. Vamos, aquí es donde devora los kilómetros y vas con un nivel de confort increíble. Unos consumos que, como habéis visto, en torno a los 5,7, que vamos, son increíbles para un coche de este tamaño y de esta potencia. Vamos, está muy logrado. En eso son punteros en el sistema híbrido de Toyota autorrecargable, y aquí Camry lo tiene, vamos, en pleno. Sistemas de ayudas a la conducción muy buenos, una amplitud interior muy buena, calidades también buenas. Si quieres mucha más calidad premium, tiene su mellizo de Lexus, que bueno, también es un poco más caro, por supuesto, pero este coche, por el precio por el cual piden del modelo Luxury, que es el más alto de gama, incluso puedes tener el Advance, que es un poco más económico. Así que nada, amigos, agradecemos a Toyota España la sesión de este Toyota Camry, y a vosotros no olvidéis suscribiros al canal, activen la campana para que os lleguen las notificaciones, y no olvidéis dejarnos un like. También nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día de nuestras actividades. Y no olvidéis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.